Ya sé que he hablado recientemente en el canal acerca del gran saxofonista tenor Ben Webster en el contexto de un disco que en 1963 grabó junto al pianista Joe Zawinul para el sello Riverside Records a las órdenes de Orrin Kipnis, pero hoy vuelvo a hablar de Ben Webster no solamente porque sea uno de mis músicos de jazz favoritos, sino porque una oyente, una espectadora del canal en los comentarios a ese vídeo precisamente mencionó este disco de Ben Webster junto con el trío de Tete Montoliu. El disco es Gentle Ben y es un disco que me encanta, un disco grabado en la parte final de la carrera de Ben Webster y un disco que creo que he comentado, del que he hablado o al menos lo he mencionado en una conversación en algún momento con mi amigo chileno Guido Ruiz, que por cierto le voy a enviar desde aquí un saludo a Guido porque recientemente ha alcanzado en su canal Surcos de Jazz los 10.000 suscriptores, un mojón importante dentro de su canal sobre jazz, y por tanto pues no solamente saludo a Guido, sino que lo felicito por haber alcanzado sus 10.000 suscriptores y que sigan creciendo. Hoy vamos a hablar de nuevo de Ben Webster, pero junto a Tete Montoliu, un disco titulado Gentle Ben, que el crítico Steve Leggett comenta y describe como una joya subestimada. Y estoy totalmente de acuerdo con Mr. Leggett porque efectivamente me parece que este disco es una pequeña joya subestimada dentro de la larga discografía de Ben Webster y también de Tete Montoliu. Hablando de Ben Webster, está claro que las baladas y los blues lentos son los vehículos que mejor funcionan para este magnífico saxofonista tenor, pero en este disco, grabado en Barcelona en noviembre de 1972, en un momento en el que Ben Webster ya estaba viviendo en Europa en los últimos años de su vida y había visitado Barcelona en noviembre de 1972, se reunió en el estudio con Tete Montoliu y la expresividad de Ben Webster inspira al gran pianista catalán Tete Montoliu, que está sublime en esta grabación. Tete Montoliu no solo acompaña y apoya a Ben Webster, sino que brilla con luz propia en todos los temas, entendiendo muy bien la atmósfera que Ben Webster desea crear. Este disco es un ejemplo de retroalimentación por parte de ambos músicos. Tete Montoliu se inspira en Ben Webster se inspira a su vez en Tete Montoliu y el resultado es un magnífico disco en formación de cuarteto. Le doy la vuelta para que vean la selección de temas y también para que vean quién participa en el disco junto a Ben Webster y Tete Montoliu, quien completa la sección rítmica y por supuesto es Pierre Viboris tocando la batería y Eric Peta tocando el contrabajo, dos músicos que están muy relacionados con la carrera de Tete Montoliu. Pienso que ambos son alemanes y pasaron muchísimo tiempo en Barcelona, muchísimo tiempo en España tocando con Tete Montoliu y tocando también en los diversos clubs, sobre todo en los clubs de jazz de Barcelona, aunque también en otras partes de España como Madrid. Este disco es un verdadero discazo que recomiendo, por supuesto. Maravillosa y sutil es esa sección rítmica completada por Per Viboris y por Eric Peta, que por cierto disfruta también Eric Peta de algunos solos de contrabajo, además por supuesto de los solos que vamos a encontrar de piano de Tete Montoliu y de saxo tenor de Ben Webster. Algunos estándares vamos a encontrar en este disco, por ejemplo está The Man I Love, How Long Has This Been Going On, ambas de los hermanos Gershwin, está la balada Don't Blame Me, hay una maravillosa versión de Sweet Georgia Brown,
Y después nos encontramos también con piezas originales del propio Ben Webster. Por ejemplo, está Ben's Blues, está también My Nephew Bent, y los dos temas que cierran el disco, que son Did You Call y Barcelona Shout, que también son dos temas compuestos por el propio Ben Webster, en los cuales el blues tiene mucha importancia. El blues y las baladas son el nexo común de este disco entre Ben Webster y el trío de Tete Montoliu. El fraseo de Ben Webster en este disco, en esta parte final ya de su carrera, en esta etapa ya más madura, crepuscular, por así decirlo, de su carrera, su fraseo es realmente excelso. No es solamente que frasee de una manera especialmente lírica, especialmente poética Ben Webster, sino que, por supuesto, escuchamos el sonido emerger del saxo, también el aire emerger del saxo. Escuchamos el sonido y también el aire que produce ese sonido, pero es que incluso al final de The Man I Love, todo lo que escuchamos en esos últimos compases, en esas últimas notas, es el sonido del aire escapando del saxofón. Ese sonido que es tan característico, tan marca de la casa de Ben Webster. Todos los temas, vuelvo a darle la vuelta al disco, son extensos, y eso ofrece espacio suficiente para explayarse, para improvisar, para explorar diferentes ideas musicales, y también para la interacción, sobre todo entre el saxo tenor de Ben Webster y el magnífico piano de Tete Montoliu, que se encuentra aquí en una de sus mejores sesiones desde mi punto de vista. El disco se ha publicado dentro de la serie Ensayo por Discmedi en disco compacto, y como ven es una muy bien realizada edición en cartón de gran calidad. Tiene ahí una fotografía en la parte interna de Tete Montoliu, en la parte externa tenemos una fotografía de Ben Webster. El disco, como pueden ver, pues se presenta en esta pequeña bolsita que intenta imitar la manera en que se presentan los discos de vinilo. El sonido es absolutamente espectacular, y además nos encontramos dentro con un libreto, con un texto del especialista en jazz argentino Carlos Sampaio, que está traducido. Bueno, tenemos alguna fotografía también. Esta es la misma fotografía, de hecho, de Ben Webster, o muy parecida a la que se presenta en la cubierta del disco See You at the Fair de Ben Webster, pero el texto, escrito en 1998 por el especialista en jazz argentino Carlos Sampaio, se nos presenta no solamente en español, sino también en inglés, en francés y en alemán, cosa que es bastante típica, esto de presentar las notas en varias lenguas dentro de las ediciones de música clásica, pero no es tan típico en las ediciones de jazz. El texto de Carlos Sampaio está muy bien para comprender un poco el periplo de Ben Webster por la música, por los Estados Unidos y por Europa, y también para comprender las circunstancias en las que se grabó en Barcelona en noviembre de 1972 este álbum. Y quiero leer una parte del texto en la versión original en español. Dice Carlos Sampaio: a pesar de ser un músico respetado y admirado en su país, se refiere en este caso a Ben Webster, y un punto de referencia para muchos jóvenes emergentes, incluso de las tendencias más radicales, como el saxofonista Archie Shepp, que aún lo considera un maestro, y así es, porque Archie Shepp parece en muchos sentidos estar en las antípodas
de Ben Webster estilísticamente, pero venera la música de Ben Webster y valora enormemente el estilo del saxofonista de Kansas City y lo considera un maestro. Dice que a pesar de todo eso, Webster abandonó Estados Unidos en 1965 para establecerse en Europa, primero en Copenhague, en Dinamarca, y más tarde en Ámsterdam, en los Países Bajos. En ambas ciudades llegó a ser un personaje venerado y los aficionados locales consideraban un privilegio tenerlo entre ellos. Así es, y esa es la diferencia. En Europa se valoraba mucho más a estos músicos de jazz que en su propio país, aquí en los Estados Unidos. No es extraño, por tanto, que muchos de ellos se hayan establecido en Europa a partir de los años 50 y 60, sobre todo. En Copenhague solía tocar Ben Webster con el trío básico del famoso Café Montmartre, con Kenny Drew o Tete Montoliu al piano. Y ahí es donde entran en contacto Ben Webster y Tete Montoliu. Y por cierto, ya que se menciona ese paso de Ben Webster por Copenhague y por el Jazzhus Montmartre, pues puedo presentar un par de discos que aquí están, titulados Live at the Jazzhus Montmartre. Estos son dos discos, en este caso en su edición en CD, que presentan en 1965, de hecho en enero de 1965, a Ben Webster en directo en el Montmartre de Copenhague, junto a Kenny Drew al piano, Niels Henning Ørsted Pedersen al contrabajo y Alex Riel a la batería. Entonces esta es un muy buen ejemplo del sonido de Ben Webster en directo en el Montmartre de Copenhague, pues de nuevo con una mezcla de baladas, de blues, de standards, y realmente son dos discos desde mi punto de vista muy recomendables. El sonido también es muy bueno y a esa parte de la carrera de Ben Webster se refiere aquí Carlos Sampaio, que continúa diciendo: el entendimiento con Montoliu había comenzado unos años antes y el pianista atribuía a las enseñanzas de Webster y Don Byers, otro gran saxofonista, su puesta a punto como músico de jazz. De nuevo, en este caso, Tete Montoliu reconoce una deuda musical con saxofonistas como Don Byers o Ben Webster. Se nota mucho la conexión entre Webster y Montoliu en este disco. Y termina diciendo: este disco fue grabado 10 meses antes de la muerte del saxofonista durante una visita a la Barcelona de Tete Montoliu. Por supuesto, Tete Montoliu vivía en Barcelona y está íntimamente ligado con la escena jazzística de la ciudad condal. Allí se encontró con el trío estable del gran pianista, Pea Vivoris y Eric Peta a la batería y al contrabajo, como podemos ver en este disco respectivamente, y del acuerdo surgió uno de los mejores momentos grabados de la madurez de Ben Webster. Estoy totalmente de acuerdo en que es uno de los mejores momentos grabados de la madurez de Ben Webster, poco antes de su fallecimiento. Por cierto, que a quien le interese profundizar más en estos últimos momentos de la discografía de Ben Webster, siempre puede acercarse a estas Holland Sessions, publicadas por Blue Note, y que presentan las últimas sesiones de Ben Webster en Holanda, en los Países Bajos. Incluyen un CD de grabaciones en estudio y después un segundo disco que incluye un concierto en directo que termina, además de ese concierto en directo, con un breve discurso, unas breves palabras de Ben Webster en las que dice algo así, y lo digo
más o menos de memoria, yo ya estoy viejo. Bueno, se refiere a sí mismo hablando con la audiencia y le dice: ustedes son jóvenes y están llegando, yo ya estoy viejo y estoy yéndome, así que disfruten de la vida o pásenselo bien mientras puedan. Have your fun while you can, es lo que dice Ben Webster. Es una frase que, bueno, yo escuché este disco cuando era adolescente por primera vez porque lo tenía mi padre en su discoteca personal de jazz y me impresionó mucho esa frase de Ben Webster, esas palabras de Ben Webster, porque poco después de esa grabación en directo, Ben Webster fallecería en los Países Bajos. Estoy intentando ver, sí, en el Café Sociëteit en Leiden, en Holanda, en los Países Bajos. Pues ahí se grabó ese último, o uno de los últimos conciertos de Ben Webster, el día 6 de septiembre de 1973, es decir, unos meses después de la grabación en noviembre de 1972 de este magnífico disco con Tete Montoliu. Dice finalmente Carlos Sampaio que, vamos a ver en la parte final aquí, dice que Gentle Ben es una obra compartida, tal como lo fueran unas famosas sesiones de Webster con Art Tatum 20 años antes. Sí, magníficas esas sesiones también de Ben Webster con Art Tatum en los años 50. Algún día tendré que traerlas al canal. Y dice: el entendimiento entre ambos artistas fue tan profundo y fluido que resulta difícil aceptar que sus encuentros, aunque muchos a través de los años, fueran más casuales que planificados. Y termina diciendo: con respecto a Tete Montoliu, este registro es uno de los mejores de su carrera, y allí donde no es protagonista absoluto, absorbe la proyección energética de Webster. Ambos crean unas líneas comunes más factibles en las relaciones de afecto que en los contactos profesionales. Desde luego que se entienden a la perfección Ben Webster y Tete Montoliu. Tete Montoliu, además, arropado aquí por su trío natural, normal, con el que solía tocar, de Per Vivoris a la batería y Eric Peta al contrabajo, y los tres, Vivoris, Peta y Montoliu, arropan de una manera maravillosa a Ben Webster en esta grabación en Barcelona de noviembre de 1972. Gentle Ben, que me sirve además como excusa también para presentarles estos dos directos, volumen 1 y volumen 2, en el Jazz House en el Jazz House Montmartre de Copenhague, y también las últimas sesiones de Ben Webster, las Holland Sessions, publicadas por Blue Note. Una verdadera maravilla que, bueno, si no conocen, pues les animo a que se acerquen a estos discos si es que los pueden encontrar. Sé que el Holland Sessions no es de los más fáciles de conseguir, pero hay bastantes grabaciones en el Jazz House Montmartre, pero desde luego este es un verdadero discazo, así que le doy las gracias a esta oyente, a esta espectadora del canal, Begoña, creo que era su nombre, que mencionó este disco de Ben Webster y Tete Montoliu, Gentle Ben, y estoy totalmente de acuerdo. Es una joya subestimada, como bien dijo Steve Leggett y como también Carlos Sampaio menciona de una manera diferente, no con esas palabras, pero lo menciona en las notas en esta magnífica edición. Creo que hay más de una edición, pero esta es la que yo tengo, de Gentle Ben, en la parte final de la vida y de la carrera de Ben Webster junto al trío de Tete Montoliu.